Buenas noches, entonces les doy la bienvenida. Vamos a comenzar lo que es el enlace químico. Entonces continuamos con la química. Entonces tenemos el enlace químico. En química un dato experimental importante es que solo los gases nobles y los metales en estado de vapor se presentan en la naturaleza como átomos aislados. En la mayoría de los materiales que nos rodean, los elementos están unidos por enlaces químicos. ¿Qué es un enlace químico? Enlace significa unión. Un enlace químico es la unión de dos o más átomos con un solo fin: alcanzar la estabilidad, tratar de parecerse al gas noble más cercano. Para la mayoría de los elementos se trata de completar 8 electrones en el último nivel, o sea, la regla del octeto. ¿Sí? Eso es lo que se llama la regla del octeto. Las fuerzas atractivas que mantienen juntos los electrones, los elementos que conforman un compuesto, se explican por la interacción de los electrones que ocupan los orbitales más exteriores de ellos, ¿sí? Los electrones de valencia. Cuando dos átomos se acercan, se ejercen varias fuerzas entre ellos. Algunas de estas fuerzas tratan de mantenerlos unidos, otras tienden a separarlos. Estas uniones hay de dos tipos. Entonces hay la unión que se llama enlace covalente y está la unión que se llama enlace iónico. Depende de la electronegatividad de los elementos, de la electronegatividad de la unión, ¿sí? Cuando dos átomos se acercan, se ejercen varias fuerzas entre ellos. Algunas de estas fuerzas tratan de mantenerlos unidos y otras separados. Eso es como los imanes, ¿no? Entonces ustedes cuando colocan los imanes en polos opuestos, ellos llegan y ¡plum! Se atraen. Pero cuando los colocan en polos iguales, ellos tratan de separarse. Eso es lo mismo que sucede con los átomos, ¿sí? Porque son fuerzas eléctricas, fuerzas magnéticas. Bueno, la mayoría de los átomos, con excepción de los gases nobles, muy estables, con su última capa o nivel de energía completo en sus 8 electrones, las fuerzas atractivas son superiores a las repulsivas y los átomos se acercan formando un enlace. Así podemos considerar el enlace como la fuerza que mantiene unidos a dos o más dentro de una molécula. Todos los enlaces químicos resultan de la atracción simultánea de uno o más electrones. Bueno, acá vamos a mirar un ejemplo que es la molécula de hidrógeno, ¿sí? Entonces tenemos que la configuración electrónica de la molécula de hidrógeno es 1s1, ¿sí? Y 1s1. Entonces, para completar ese primer nivel, hay que tener dos electrones en el nivel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este es un enlace covalente, en donde cada uno comparte su electrón para completar el nivel de energía. En eso consiste un enlace covalente. El enlace covalente es más fuerte que el enlace iónico. En cambio, lo que veíamos hace unos días, por ejemplo, el NaCl, en donde el Na tiene como estado de oxidación más 1, ¿sí? Y el cloro menos 1, entonces allí es un enlace iónico. Y por eso es tan fácil separarlos. Bueno, entonces vamos a mirar ahora qué son los electrones de valencia. Sí, ya habíamos mencionado este concepto antes. En la mayoría de los átomos, muchos de los electrones son atraídos con tal fuerza por sus propios núcleos que no pueden interaccionar de forma apreciable con otros núcleos. Solo los electrones que ocupan los niveles de energía más lejanos del núcleo de un átomo pueden interaccionar con dos o más núcleos. A esto se les llama electrones de valencia, que era lo que veíamos cuando mirábamos la configuración electrónica. Entonces, la unión consiste en que uno o más electrones de valencia de algunos de los átomos se introduce en la esfera electrónica del otro para completarlo, ¿sí? Entonces, acá está el caso que yo les decía, el NaCl, ¿sí? Entonces, al cloro le sobra un electrón, ¿sí? Perdón, al sodio le sobra un electrón,
¿sí? Acordémonos de la tabla periódica. Vamos a mirar acá la tabla periódica. Entonces acá teníamos la configuración electrónica. Acá estamos mirando el sodio. Entonces el sodio está aquí. Está en el grupo 1, ¿sí? Por estar en el grupo 1 quiere decir que tiene un electrón en su último nivel, o sea es más 1. Y el cloro, que está a este otro lado, entonces tenemos el cloro. Entonces acá aparece que está en el grupo. Entonces, ¿se acuerdan del grupo del cloro? Entonces el cloro está en el grupo, pero nos acordamos, en el grupo 13, si no estoy mal. Vamos a buscarlo acá. Entonces eso lo buscamos rapidito en Google, ¿sí? Para que tengamos ahí la imagen, aunque la tenemos en otros videos que ya tenemos allí guardados. Entonces con eso vamos mirando cómo utilizamos Google. Sencillamente aquí escribimos grupos de la tabla periódica. Listo, acá está. Y en Wikipedia que es una de las enciclopedias más completa. Entonces el cloro está en el grupo 17, no era en el 13 estaba el boro. Entonces el cloro es del grupo 17, es del último grupo. ¿Listo? Esta tabla periódica pues es antigua. Pero pues me gusta porque acá rapidito uno por ejemplo le hace clic al cloro y entonces nos dan las características del cloro. Entonces nos dan su número atómico 17, nos dan la valencia, más 1, menos 1, 3, 5, 7, los estados de oxidación menos 1 y la electronegatividad. Entonces por eso tenemos esta. Y todo eso se encuentra en la tabla periódica. Nosotros compramos una tabla periódica y en la tabla periódica están todas esas características. Eso se compra en cualquier papelería. Cuando ustedes estén en su examen del ICFES, entonces ustedes no van a tener la tabla periódica, pero de pronto les van a dar las características del elemento. ¿Listo? Entonces allí tenemos nuestra tabla. Bueno, entonces estábamos mirando esto acá, el enlace químico. Entonces teníamos el N, grupo 1 y el grupo 17. ¿Qué quiere decir el grupo 17? Que tiene 7 electrones en su último nivel de energía. ¿Sí? Entonces acordémonos de los grupos. Vamos a mirar los grupos allí rápido del cloro. ¿Sí? Entonces es el grupo de los halógenos, recordemos. ¿Sí? Recordemos que lo importante en el ICFES es leer muy bien. ¿Sí? Bueno, acá vamos a mirar el cloro. Entonces S2P5 es lo importante en este caso. ¿Sí? Es la configuración electrónica. Entonces acá la tenemos, configuración electrónica. Entonces 3S2, 3P5. Tiene 7 electrones en su último nivel como hablábamos. Entonces allí está la regla del octeto, le falta solo 1 para completarlo. ¿Sí? Por eso es menos 1. ¿Sí? Bueno. Listo. Entonces continuamos acá. Bueno, entonces tenemos acá, tenemos dos sodios, ¿sí? O un sodio es, y el sodio se une con el cloro, y este sodio entonces le regala un electrón al cloro, y él va a quedar positivo y este va a quedar negativo. Entonces queda un cloro, un sodio positivo y un cloro negativo, ¿sí? Entonces este es el cloruro de sodio. Entonces por eso ellos se separan en iones. Bueno, entonces continuamos acá. La unión consiste en que uno o más electrones de valencia se introduce en el otro para completar, ¿no? Entonces ya habíamos leído eso. Aquí debemos recordar que el número de electrones de valencia de un átomo es igual al número de su familia o grupo, que corresponde a las 18 divisiones verticales de la tabla periódica usando la antigua nomenclatura romana. ¿Sí? Entonces acá ese número de valencia
es igual al número de su familia. Entonces, en este caso, el cloro, según eso, el cloro, que es de la familia 7A, entonces miramos acá 7, ¿sí? Entonces, el número de valencia sería el 7. Vamos a mirar si es correcto. Entonces, acá tenemos el cloro, la valencia, tenemos 7. Véalo, ahí está. 7. ¿Sí? Entonces, ahí estamos teniendo lo que es la valencia. El número de electrones de valencia de un átomo es igual al número de su familia o grupo, ¿sí? Pero usando la numeración antigua. Así tenemos un electrón de valencia para los elementos de 1A, el grupo 1, y 1B, o grupo 11, ¿sí? 2 electrones de valencia para los elementos de el grupo 2A o 12, pero ahí nos damos cuenta que coinciden, miren, 2 y 2, ¿sí? 17 y 7, entonces coincide. Entonces ahí lo tenemos. Y 4 para los elementos 4B, que es el mismo grupo 4, o 14B. Entonces, si se dan cuenta, coincidió prácticamente que por ejemplo, el grupo 4A es el mismo 14, o el 5A es el 15, ¿sí? O el 7, el 7A entonces va a ser el 17. Bueno, todos los átomos de los gases nobles, neón, argón, criptón, xenón y radón, tienen 8 electrones de valencia, excepto el helio que tiene 2. Los elementos de las familias, grupos cercanos a los gases nobles, tienden a reaccionar para adquirir la configuración de 8 electrones de valencia de los gases nobles. Esta configuración electrónica de los gases nobles les comunica inactividad química y una gran estabilidad. Esto se conoce con la regla del octeto de Lewis, que fue enunciada por el químico estadounidense N. Lewis. Entonces, la regla del octeto. Entonces se dice, los átomos tienden a perder, ganar o compartir electrones en forma tal que queden con un total de 8 electrones en su nivel energético más exterior. Esta configuración les proporciona gran estabilidad. Entonces vamos a mirar cómo se hace la notación de esa estructura. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el boro, ¿sí? El boro, según me aparece acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estará en el grupo o en el grupo 7 o en el grupo 17. Vamos a mirar. Vamos a mirar la tabla periódica en dónde está. El boro. Entonces vamos a buscar el boro. ¿Dónde está el boro? Mírenlo acá. El número atómico del boro es el 35 y está en el grupo 7 o 17. Entonces tiene 7 electrones de valencia. Para completarlo le falta solo 1. O sea que tiene un estado de oxidación menos 1. ¿Bien? Bueno, entonces tenemos acá. Esta es la forma de nomenclatura de Lewis. Entonces uno escribe el símbolo del elemento y los electrones del grupo de valencia alrededor. Y ahí es cuando uno descubre cómo es que va a hacer el enlace. Entonces, por ejemplo, dos boros pueden hacer un enlace covalente. Voy a mostrarles acá. Listo, entonces tenemos acá el boro, ¿cierto? Entonces allí me dice que tiene entonces va 1, 1,
2, así, 3, 4, 5, 6 y 7. Ese me quedó muy grande, pero bueno. Listo, ahí tenemos. Ese es el boro. Entonces ahora vamos a copiar y pegar. Entonces acá tenemos el otro. Entonces acá este lo vamos a mover, este grande lo vamos a mover para este lado. Entonces así es como me quedan los dos boros, vea. Entonces me quedan los dos boros así. ¿Y qué pasa? En la nomenclatura de Lewis entonces no se colocan las dos bolitas, ¿sí? Sino que entonces vamos a colocar dos rayitas. ¿Qué significan las dos rayitas? Significa que tenemos allí dos enlaces covalentes. Eso significa un enlace covalente. Entonces así es como se hace. Esta sería la molécula de boro, ¿sí? En donde ahora completamos los 8 electrones en su nivel exterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allí está, ¿sí? Se hace un enlace covalente. Bueno, ahorita entonces vamos a seguir mirando cuando se hace un enlace iónico. Por ejemplo el NaCl. Entonces tenemos el Na. Entonces el Na tenía era más, ¿no? Entonces el Na es del grupo 1. Entonces el Na tenía nada más un hito. Y vamos a ponerlo aquí, un hito. ¿Listo? En cambio el cloro tiene, vamos a escribirlo acá, y vamos a ponerle estrellitas. Entonces el cloro va a tener, el cloro es del 17, miramos, o sea que tiene 7 electrones, le pasa lo mismo que el boro. Entonces allí sería cloro, ¿sí? Entonces acá sería cloro, acá al otro lado cloro también. Yo digo cloro es electrón. Acá un electrón, otro electrón, ¿sí? Tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Entonces aquí se formó fue un enlace iónico. Ya no covalente, sino iónico. ¿Sí? Y entonces aquí hay mucha más fuerza y por eso es que al final, cuando yo lo separo, se me forma un enlace, un ion negativo, ¿sí? Y un ion positivo. Entonces tenemos allí el sodio positivo, que decía sodio más, ¿sí? Entonces este perdió un electrón, por eso quedó sodio más, y este ganó un electrón, por eso se llama cloro menos, ¿sí? Entonces así son los cristales. Entonces bueno, ahí ya tenemos un enlace covalente y un enlace iónico. El enlace covalente es muchísimo más fuerte que el enlace iónico. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar acá. Continuamos. Entonces la estructura de Lewis. La notación, bueno, ahí ya está. Ahora dice valencia electroquímica. Entonces dice, se llama valencia electroquímica al número de electrones eso ahí. Al número de electrones que ha perdido o ganado un átomo para transformarse en ion. ¿Sí? Valencia electroquímica. Si dicho número de electrones perdidos o ganados es 1, 2, 3, etc., se dice que el ion es monovalente, bivalente, trivalente, etc. Según el número, 1 mono, 2 bi, 3 tri. ¿Listo? Ahora vamos a mirar qué pasa con los iones. Los átomos están constituidos por el núcleo y la corteza.
¿sí? Capas o niveles de energía que ocupan los electrones. Entonces, el número de cargas positivas, cantidad de protones, ¿sí?, del núcleo es igual al número de electrones que giran en la corteza. De ahí su electronegatividad, que en estado neutro es cero y significa igual cantidad de protones a igual cantidad de electrones, ¿sí? Si la corteza electrónica de un átomo neutro pierde o gana electrones, se forman los llamados iones. Entonces, los iones, perdón, los iones son átomos o grupos atómicos que tienen un número mayor o menor de electrones que de protones, ¿sí? Lo que veíamos acá en el ejemplo. Entonces ahí vemos, en este caso, este sodio le falta un electrón, por eso es positivo, más 1. Y a este le sobra un electrón, que fue el que adquirió, por eso es menos 1, ¿sí? Cuando pierde electrón queda positivo, cuando gana electrón queda negativo. Listo, para que ustedes lo sepan allí. Entonces, en el primer caso, más electrones, ya, eso fue lo que les expliqué. Entonces, cuando tiene carga negativa, o sea, cuando tiene más electrones que protones, se llama anión, aniones, ¿sí? Y cuando están cargados positivamente se llaman cationes. Entonces nosotros cuando hablamos de iones, hablamos de cationes y aniones. Catio, cátodo siempre va a ser el positivo y ánodo va a ser el negativo, ¿listo? Bueno. Entonces vamos a mirar elementos electropositivos y elementos electronegativos. Entonces los electropositivos son aquellos que tienen tendencia a perder electrones, ¿sí? Los electropositivos, transformándose en cationes. A este grupo pertenecen los metales. Por eso es que los metales pueden transmitir fácilmente la electricidad, porque la electricidad es el movimiento de carga, o sea, el movimiento de electrones. Entonces, un electrón choca, se mueve y le pega al siguiente y se va moviendo. Entonces, eso es lo que sucede, ¿sí? Los elementos electronegativos son los que toman con facilidad electrones, transformándolos en aniones. A este grupo se le llama metaloides, que era lo que veíamos la vez pasada. Los elementos más electropositivos, o sea, los que tienen tendencia a perder electrones, están situados a la izquierda del sistema o tabla periódica. Ya. Son los llamados elementos alcalinos. A medida que se avanza en cada periodo hacia la derecha, va disminuyendo el carácter electropositivo, llegándose finalmente a los halógenos. Halógenos es con H, aquí se les voló la H. De fuerte carácter electronegativo, elementos con tendencia a tomar electrones. Entonces, un ion es un átomo o conjunto de átomos que poseen carga eléctrica, ha cedido o ha captado electrones. Un catión es carga positiva, por ejemplo, el calcio más 2 es un, ¿sí? Es un ion calcio, o el NH4 es un ion amonio, ¿sí? O un anión carga negativa, entonces por ejemplo el boro N, ion bromuro, ¿sí? O el ClO2 que es el ion clorito. Bueno, entonces el sodio tiene, entonces el sodio, volvemos al sodio. El sodio habíamos dicho que es del grupo 1, ¿sí? Entonces vamos a mirar acá qué pasa con el sodio. Cuando el sodio está neutro, por eso aparece aquí Na0, neutro, ¿sí? Entonces es 1S2, 2S2, 3P6, 3S1. Aquí está el S1. Si el sodio está positivo, entonces se dio ese que tenía en el 3S1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El sodio tiene un potencial de ionización bajo y puede perder fácilmente un electrón. Entonces vamos a mirar acá el sodio, la electronegatividad del sodio. Entonces miramos acá las características del sodio
En una tabla periódica sencillamente uno mira en el mismo cajoncito está electronegatividad. Entonces me aparece acá, la electronegatividad es 0.9, una electronegatividad muy pequeña. ¿Sí? Bueno, dependiendo de la electronegatividad, uno sabe si va a tener enlace iónico o enlace covalente. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a mirar acá el cloro. ¿Sí? Aquí ya sabemos que no es un enlace iónico, porque el sodio ya lo miramos atrás. Mírenlo acá. Enlace iónico, NaCl. Entonces acá miramos, otros elementos ganan electrones. Entonces acá el cloro gana electrones. ¿Sí? Entonces el cloro negativo, su configuración normal es 1s2, 2s2, 3p6, 3s2, 3p5. Y cuando gana electrones, entonces va a quedar 3p6. Si vean que acá era 3p5, ahora es 3p6, ion negativo, Cl negativo y quedó ion cloruro. ¿Sí? Ahora vamos a mirar los tipos de enlaces que ya los hablamos. Entonces hay dos tipos de enlaces, enlace iónico y enlace covalente. ¿De qué depende? Depende de la electronegatividad. Entonces, un enlace es un incremento de estabilidad. Para lograr este estado ideal estable, los átomos pueden utilizar algún método que se les acomode. ¿Sí? Entonces, elige entre ceder o capturar electrones, entre compartir electrones con otro átomo o ponerlos en común junto con otros muchos. ¿Sí? De estas tres posibilidades nacen tres tipos de enlace, que es el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Un tercer enlace que no había nombrado. Entonces, tomando como base la diferencia de electronegatividad entre átomos que forman un enlace, se puede predecir el tipo de enlace que se formará. Si la diferencia de electronegatividad es mayor a 2, se formará un enlace iónico. Entonces vamos a mirar qué pasa con el cloro y qué pasa con el sodio. ¿Sí? Entonces teníamos acá estamos en el sodio. El sodio me dice que la electronegatividad es 0.9. Entonces vamos acá a nuestro tablero. Entonces esta electronegatividad es 0,9. ¿Sí? Ahora vamos a mirar la electronegatividad del cloro. Entonces vamos a mirar el cloro en nuestra tabla. La electronegatividad es 3. Entonces la diferencia, nosotros hacemos así. Es igual el mayor 3 menos el menor, que es 0,9. Entonces esto es igual a 2,1. Bien, entonces tenemos acá la diferencia de electronegatividad es 2,1, o sea, mayor que 2. Dice aquí que si es mayor de 2, el enlace será iónico. Y sí, señor, el enlace fue iónico. Si la diferencia es mayor que 0.5 y menor que 2, o sea, está entre 0,5 y 2, el enlace es covalente polar. ¿Mm? Ahorita vamos a ver qué es eso de covalente polar. Y si la diferencia de electronegatividad es menor a 0.5, el enlace es covalente o puro. ¿Sí? Entonces miramos acá. El enlace iónico, cuando una molécula de una sustancia contiene átomos de metales y no metales, los electrones son atraídos con más fuerza.
por los no metales, que se transforman en iones con carga negativa. Los metales a su vez se convierten en iones con carga positiva. ¿Mm? Es lo que pasa entre el hierro y el carbono. Vamos a mirar acá. Entonces el hierro es un metal, ¿sí? Está acá. El calcio, perdón, el carbono es un no metal. Entonces se va a formar un enlace entre ellos, un enlace iónico, según lo que están diciendo acá. ¿Eh? Metales y no metales. Bueno, acá vuelven a mirar el NaCl. Entonces los iones de diferente signo se atraen electrostáticamente formando enlaces iónicos. Acá está, vean. ¿Sí? Entonces si ven, el cloro queda completo y hace el NaCl, pero ahí queda el este. Claro que es fácil de romper. Con una electrólisis se rompe. Se mete en sal entre agua y electrodos, perdón. Y entonces se forma un electrolito a un lado y un electrolito al otro lado, un positivo y un negativo. Entonces el sodio va a ser catión y el cloro va a ser anión. Este enlace se origina cuando se transfiere uno o varios electrones de un átomo a otro. Debido al intercambio electrónico, los átomos se cargan positiva y negativamente, estableciéndose así una fuerza de atracción electrostática que los enlaza. Se forma entre dos átomos con una apreciable diferencia de electronegatividades. Los elementos del grupo 1 y 2A forman enlaces iónicos con los elementos del grupo 7, 6 y 7A. ¿Sí? En general, cuando el compuesto está constituido por un metal y un no metal, además de la diferencia en electronegatividad, además la diferencia en electronegatividad es grande, el compuesto es iónico. En el caso del bromuro de potasio, es KBr. ¿Sí? Entonces vamos a mirar acá en la tabla el boromo y el potasio. Entonces, a ver, busquemos el bromo. Está acá el bromo, es del grupo 7. O sea, a él le falta un electrón para completar el octeto. Y el potasio, que es del grupo 1 también, mírelo. Entonces a él le sobra 1. Entonces, propiedades de los enlaces iónicos. Los productos resultantes de un enlace iónico poseen características especiales. Son sólidos de elevado punto de fusión y ebullición. ¿Sí? Por ejemplo, el acero. El acero, para que funda el acero, eso es 1492 grados. La mayoría son solubles en disolventes polares como el agua. La mayoría son insolubles en disolventes apolares como el benceno o el hexano. Las sustancias iónicas producen la electricidad cuando están en estado líquido o en disoluciones acuosas por estar formados por partículas cargadas. Por ejemplo, si ustedes cogen una salmuera, o sea, sal entre agua, colocan electrodos, cables, esa salmuera va a conducir el agua, la electricidad. ¿Sí? Al intentar deformarlo se rompe el cristal y son frágiles. Ahora vamos a mirar el enlace covalente. Se presenta cuando comparten uno o más pares de electrones entre dos átomos, cuya diferencia de electronegatividad es pequeña. Entonces, por ejemplo, acá vamos a mirábamos el bromo con el bromo. ¿Sí? Entonces se forma un enlace covalente. Ahí está. ¿Sí? Se forma, por ejemplo, el bromo es del grupo 7. Entonces, entre los mismos del grupo 7 se puede formar esto. ¿Sí? Por ejemplo, el cloro y el bromo. Podría ser. Mismo aquí la tabla. Exacto, mire. Cloro y bromo. Entre estos se puede.
Bueno, continuamos mirándolo en los enlaces. Entonces dice acá, covalente apolar, o sea que no es polar. Si los átomos enlazados son no metales e idénticos, por ejemplo como el nitrógeno y el oxígeno, entonces vamos a mirar qué pasa en la tabla periódica con el nitrógeno. El nitrógeno es del grupo 15 y el oxígeno es del 16. Entonces vamos a mirar aquí. Vamos a borrar esto. Entonces, el nitrógeno y el oxígeno. Un momentico, vamos a mirar acá otra vez. ¿Sí? Entonces miramos la molécula del nitrógeno, que es N2. ¿Sí? Entonces acá miramos que el nitrógeno está en el grupo 15. O sea, tiene 5 electrones en su último nivel. Entonces vamos a ponerle los 5. Entonces vamos a poner acá 5. Pongamos completicos aquí. Entonces aquí va a ser 1, 1, 2, ¿cómo hacemos acá para completar? Pongámosle uno aquí arriba. Vean, ahí tenemos. Bueno, tenemos 5. ¿Cómo hacemos? Le faltan 3. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vea. Vamos a ponerle uno aquí. ¿Sí? Ahí están los 5. Entonces vamos a hacer una cosita acá. Vamos a mover esto acá. ¿Listo? Ahí están los 5. ¿Sí? Véanlo. Vamos a contar ahora cómo va. Entonces, ¿esto cómo se escribe? Esto llega y se hace de la siguiente manera. El este de Lewis. La nomenclatura de Lewis. Entonces ahora le quitamos estos. ¿Sí? Y cada uno se cuenta como si fuera un par. Cada línea representa un par. Entonces se escribe así, vean. Entonces cuando vamos a contar la configuración sería 2, 4, 6, 7 y 8. Y ahora para el otro lado. 2, 4, 6, 7 y 8. Quedó completo. Entonces esta es la molécula N2. Ahí quedó. Y es un enlace covalente. ¿Sí? Y según la tabla que vimos, ¿sí? La tabla de arribita que decía que cuando era, que era un covalente polar, era cuando estaba mayor que 0,5 y menor que 2. ¿Sí? Cuando la diferencia de electronegatividad. ¿Sí?
esta de acá, es menor que 0,5, covalente puro, no polar, que es el que estamos mirando. El covalente puro o el apolar, ¿sí? ¿Por qué nos damos cuenta? Porque tienen la misma electronegatividad. Entonces, un número menos el mismo número nos da 0. Entonces, es coherente. ¿Listo? Bien. Entonces, allí tenemos lo que acabamos de hacer. ¿Listo? Bien. En el oxígeno sucede lo mismo. En este enlace covalente no polar, la densidad electrónica es simétrica con respecto a un plano perpendicular a la línea entre los dos núcleos. Esto es cierto para todas las moléculas diatómicas homonucleares, o sea, formadas por átomos del mismo elemento, tales como el hidrógeno, como miramos al principio, H2, el O2, el oxígeno, el nitrógeno, que es el que está ahí, el flúor 2 y el cloro 2. ¿Sí? Porque dos átomos idénticos tienen electronegatividad idéntica, lo que les decía hace un momento. Por lo que podemos decir que los enlaces covalentes en todas las moléculas diatómicas homonucleares deben ser no polares, o sea, covalente puro. Por ejemplo, una molécula de dióxido de carbono es lineal con el átomo de carbono al centro y por lo tanto, debido a su simetría, es covalente apolar. Vamos a mirar el C y el O2. ¿Listo? El carbono y el oxígeno. Vamos a mirar aquí en la tabla entonces. El carbono en el grupo 14 y el oxígeno en el 15. Entonces vamos a mirar acá. Entonces el oxígeno y el carbono. El oxígeno y el carbono. ¿Sí? Tenemos así, oxígeno y carbono. Entonces el oxígeno está en el grupo 15, o sea que la valencia es 5. ¿Sí? Vamos a mirar otra vez la tabla. No. 6, oxígeno está en el 6. ¿Sí? Entonces la valencia es 6. O sea, le faltan 2 electrones. La valencia es 6. Y el carbono, entonces el carbono está en el grupo 14. O sea, la valencia es 4. ¿Listo? Ahora vamos a mirar las electronegatividades. Entonces eso sí lo miramos acá también. Electronegatividad del oxígeno. Entonces miramos en nuestra tabla. Entonces la electronegatividad del oxígeno es 3.5. Y la electronegatividad... esta es la del oxígeno. Y ahora la electronegatividad del carbono. $2.5. Ahora la diferencia. Entonces vamos a el mayor menos el menor. Es igual a 1. ¿Sí? Vamos a nuestra tabla, lo que dice nuestra tabla. ¿Sí? Entonces la tablita dice que es 1. Entonces mayor de 2 no me sirve. Mayor que 0,5 y menor que 2, ahí está. Entonces acá dice que será un enlace covalente polar. ¿Sí? Entonces acá llega y dice el enlace covalente. Entonces acá dice que es polar según según la matemática dice que es polar. Pero dice acá que la molécula de dióxido de carbono es, porque también hay monóxido de carbono, ¿no?
Es lineal con el átomo de carbono al centro y por lo tanto debido a su simetría es covalente a apolar. Entonces ahí sí quedamos locos porque no quedamos sin saber si sí o no. ¿Sí? Bueno, ahorita miramos ese video para terminarlo de enlaces. ¿Sí? Entonces acá vamos a mirar esto de acá. Vamos a mirar qué pasa con estos dos. Entonces acá me dice es que es covalente polar. Entonces vamos a mirar por qué. Entonces vamos a escribir acá cómo sería el CO2. Entonces un carbono y dos oxígenos. Entonces un O acá y un O acá. ¿Sí? Entonces el oxígeno sabemos que tiene 6 y el carbono 4. Entonces al carbono le vamos a poner aquí 2 y 2. Entonces a este le faltan 4 y a este le faltan 2. Entonces ya sé qué vamos a hacer. Aquí vamos a compartir 1, vamos a compartir 2. De ahí compartimos 2. Y aquí vamos a compartir otros 2. De ahí tenemos, ¿sí? Entonces tenemos 2. Acá están los 4 del carbono y tenemos los 2 del oxígeno y los 2 del oxígeno. ¿Sí? Y ahí ya tenemos los 2 que le faltan al oxígeno y los 4 que le faltan al carbono. Entonces al oxígeno sencillamente le vamos a colocar. Vamos a copiar uno de estos. Uy. Entonces vean. 1. No, ese no quedó bien. Vamos a borrar esto acá. Y la voy a poner acá más bien y la copiamos. Vean, ahora me equivoqué. Es así. Eso. Entonces el oxígeno tenía 4. Entonces vamos a ponerle los 4. Uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Listo. Ahora al otro lado. Uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Listo. Ahora vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora contamos los del carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está CO2. ¿Sí? Ahí estuvo el enlace. ¿Sí? Y vamos a mirar el otro porque también hay CO. Entonces dice uno, bueno, ¿cómo está el CO? El monóxido este es dióxido de carbono y hay otro que se llama monóxido de carbono que es el CO. Entonces tenemos el C y tenemos el O. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí cómo se completan. Entonces ahí toca que compartan 4. Entonces este sí es covalente polar. ¿Listo? Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 completos ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero entonces no, porque acá me quedarían sobrando. Ah, no, acá están los 4. Me quedaría 1 y 2. No, sí me queda sobrando. Porque entonces acá tenemos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sería así. Vamos a ver si así. Ahí trata uno de... Entonces, 1, 2, 3. Acá van 6. 6 y 2 son 8. No, acá no, no. Entonces sería así, miren. Así nomás. Igual que el otro. Igual que el otro. Claro, igual que el otro. Igual que el otro. Entonces sería acá así. Vean, vean cómo es la cosa. Este es un covalente polar. O sea, el sencillito. Por eso se llama el covalente polar. ¿Sí? Mírenlo. Ahí está. Están igualitos. ¿Ve? Ahí está. El monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Entonces realmente lo que hace es que en la respiración, ¿sí? Entonces le cambian la electronegatividad a la esta con la hemoglobina. Y entonces por eso es que se llevan un oxígeno y queda así. ¿Sí? Rompen este enlace de acá. Ahí está. Listo, ahí quedó. Bueno, vamos a terminar de mirar acá lo del enlace. Entonces ahí tenemos el enlace covalente. Ahora, el polar. Si los átomos son no metales, pero distintos, como el óxido nítrico, entonces los electrones son compartidos en forma desigual y el enlace se llama covalente polar. Polar porque la molécula tiene un polo eléctrico positivo y otro negativo. Y covalente porque los átomos comparten los electrones aunque sea en forma desigual. Ahí está, véalos. Compartiendo electrones. Ah, ya, acá es en forma igual, ya entendí ahora sí. ¿Ustedes también? Entonces lo que está diciendo es que, por ejemplo, estos son covalentes no polares porque todos comparten la misma cantidad de electrones. Entonces, por ejemplo, acá el carbono comparte 2 y el carbono comparte 2. ¿Sí? Y acá comparte 2 y comparte 2. Entonces allá en el otro, de pronto uno comparte 3 y el otro 2. ¿Sí? Entonces es así. Se establece entre átomos con electronegatividades próximas, pero no iguales. Estas sustancias no conducen la electricidad ni tienen brillo, ductilidad o maleabilidad. Sí, entonces acá están haciendo el ejemplo del hidrógeno y el oxígeno. ¿Sí? Entonces la tabla de electronegatividad dice que el hidrógeno tiene 2.2 y el oxígeno 3.44, 3.5, lo que habíamos dicho atrás. Entonces la diferencia va a dar 1.24. El resultado de la operación, ¿sí? Es 1.24, es menor que 2 y es mayor que 0.5, por lo tanto es un covalente polar, ¿sí? Pero no covalente puro, o sea, es desigual. Además, si no se conociera la electronegatividad de los elementos, bastaría saber que son dos no metales distintos para definir qué es un enlace covalente polar. ¿Listo? Entonces, el enlace covalente coordinado se establece por comparación de electrones entre dos átomos.
por compartición de electrones, pero solo un átomo aporta el par de electrones compartidos. Bueno, entonces dice, propiedades de los enlaces covalentes. Son gases, líquidos o sólidos de bajo punto de fusión. La mayoría son insolubles en disolventes polares, la mayoría son solubles en disolventes apolares. Entonces, los líquidos y sólidos fundidos no conducen electricidad. Las disoluciones acuosas son malas conductoras de la electricidad porque no contienen partículas cargadas. Ahora, por último, el enlace metálico. Si los átomos enlazados son elementos metálicos, el enlace se llama metálico. Los electrones son compartidos por los átomos, pero pueden moverse a través del sólido proporcionando conductividad térmica y eléctrica, brillo, maleabilidad y ductilidad. Los electrones que participan en él se mueven libremente a causa de poca fuerza de atracción del núcleo sobre los electrones de su periferia. Cuando los electrones son compartidos simétricamente, el enlace puede ser metálico o covalente apolar. Si son compartidos asimétricamente, el enlace es covalente polar. La transferencia de electrones proporciona enlace iónico. Generalmente, la tendencia a una distribución desigual de electrones entre un par de átomos aumenta cuando más separados están en la tabla periódica. Entonces, ¿cómo se forman los enlaces covalentes no polares y polares? Al contrario de los enlaces iónicos en los cuales el compuesto tiene una tendencia similar hacia los electrones generalmente para ganar electrones, esto ocurre comúnmente cuando dos no metales se enlazan, ya que ninguno de los no metales, ¿sí?, que participan en el enlace querrá ganar electrones. Estos elementos compartirán electrones para poder llenar sus envolturas de valencia. ¿Sí? Entonces, un buen ejemplo de un enlace covalente es el que ocurre con dos átomos de hidrógeno, que eso lo miramos al principio, el gráfico que había allí de los átomos de hidrógeno. Entonces, ninguno de los dos pierde ni gana, pero comparten. ¿Sí? En un esfuerzo por recoger un segundo electrón, el átomo de hidrógeno reaccionará con átomos de hidrógeno vecinos para formar el compuesto H2, ya que el compuesto hidrógeno es una combinación de átomos igualados. Los átomos compartirán cada uno de sus electrones individuales, formando así un enlace covalente. De esta manera, ambos átomos comparten la estabilidad de una envoltura de valencia. Siempre dos átomos del mismo elemento se enlazan formando moléculas diatómicas o mononucleares. Entonces tendremos un enlace no polar. ¿Sí? Entonces ahí tenemos listo el enlace no polar. Listo. Entonces allí tenemos la respuesta. Entonces vamos a mirar este videito de 3 minutos para terminar. Que representar el tipo de enlace que existe en la molécula de dióxido de carbono de CO2 mediante la notación de Lewis, suponiendo que la molécula es plana. Y nos dan como dato el número atómico del carbono, que es 6, y el número atómico del oxígeno, que es 8. Lo primero que tenemos que hacer es la configuración electrónica de estos elementos para ver cuáles son los electrones. Ahí está, este ya lo hicimos, el CO2, es este de acá, CO2. ¿Listo? Ahora vamos a mirar si de pronto hacen uno diferente. Con ese oxígeno, de tal forma que el oxígeno quedará rodeado de 8 electrones, 2, 4, 6 y 8.
Igualmente, el carbono compartirá este con el otro oxígeno. También el carbono compartiría dos pares de electrones, o sea que existiría otro enlace doble, y al oxígeno le quedarían dos pares de electrones libres. Ahí de esta manera ya está todo bien representado: 2, 4, 6, 8 electrones, 2, 4, 6, 8 electrones, y el carbono 2, 4, 6 y 8 electrones, cumpliéndose la regla del octeto. Nos damos cuenta que era el mismo ejemplo que habíamos hecho, ¿no? Entonces acá lo tenemos. ¿Listo? Entonces hasta aquí quedamos con lo que son los enlaces químicos. Y ya entonces mañana sí vamos a ver lo que son ya óxidos, óxidos ácidos y óxidos básicos. Entonces muchas gracias, que estén muy bien y hasta mañana.